Saludos, compañeras, compañeros. Esta sería la segunda sesión del curso sobre poéticas y estéticas descolonizadoras. Corresponde al segundo punto, genealogía del concepto de estética, origen alemán del término, contexto y posible sentido, qué significaba la palabra éstesis o aesthesis en Grecia, si entendemos Grecia como una colonia egipcia, como nos plantea Martín Bernal, y el asunto de la resignificación de la noción de aesthesis que hacen los alemanes, que es el punto 2.3, que es la resignificación de la aesthesis en la invención de la antigüedad y el modelo ario. Eso serían esos tres puntos que tocaríamos en esta sesión. Lo vamos a hacer así con una serie de audios y luego entonces damos otra vez la semana para hacer intercambios, ahora por esta vía. Entonces, bueno, una vez ya dejado claro o al menos enunciado el lugar de enunciación desde donde estoy trabajando, paso a este asunto que me parece fundamental para entender lo que se nos va apareciendo como el problema de la noción de estética y la posibilidad de su trascendencia en el sentido de superación, digamos. Entonces aquí el asunto central es que en todos los libros, en toda la literatura oficial en la que uno se formó en filosofía de las artes y en estética, todas las historias de estética dicen que el concepto de estética lo generan sobre todo Van Garten con el libro que se llama así Estética, que se publica en 1750 y que significa filosofía del arte y que viene de, bueno, también significa cierto tipo de inteligencia no racional ni moral, pero ya ese sería otro asunto. Pero entonces en este origen del concepto se dice así, viene de la palabra aesthesis de los griegos, que significaba percepción sensible. Así que de ahí se supone que la estética es como la facultad humana, así, de todos los seres humanos, de todos los tiempos y todos los espacios, para percibir a través de los sentidos. Un tipo de percepción que luego se asocia a los sentimientos. Porque en la visión alemana del asunto, los sentidos están directamente asociados a los sentimientos. Esto ya en sí es un problema que hay que revisar, pero en eso no me voy a detener todavía. Lo cierto es que se nos dice así, entonces que en Grecia, en la Grecia que los alemanes van a llamar de la antigüedad y que por los alemanes también nosotros decimos así, de la antigüedad, o sea, la Grecia de Platón, Aristóteles, etcétera, la palabra éstesis significaba percepción de los sentidos. Y lo que se nos está descubriendo es que esto no es cierto. Y que esa palabra en la Grecia, incluso de Platón, sirve para decir no solamente percepción de los sentidos, sino también percepción cognitiva, percepción moral. O sea, el concepto de percepción en un sentido no netamente sensible, ni mucho menos sentimentalista, sino más bien una visión amplia de la percepción. Entonces, por ejemplo, en los textos platónicos la palabra aparece. O sea, Platón utiliza la palabra éstesis para decir no solamente percepción de los sentidos, sino en algunos momentos para decir, por ejemplo, la capacidad de comprender una idea. O sea, de captar una idea, de aprender una idea, un concepto. Entonces rebasa el concepto de percepción que tenemos nosotros y nosotras hoy día, occidentalizados como estamos, sino que tiene que ver más bien con la idea de como de darse cuenta, como de aprendizaje, como de algo ha aparecido en mi mundo o en nuestro mundo de sentido. Bien sea un algo teórico o algo que requiere teoría, es decir, contemplación de la verdad, o algo que requiere una atención moral,
o algo que requiere una atención física. Y entonces en Platón aparece de esa forma, ¿no? Incluso se dice Platón, y ahí ahora vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver que en algunas traducciones de algunos textos platónicos la palabra éstesis se traduce como conciencia, como estar despierto, como darse cuenta de algo. Por ejemplo, la conciencia de estar vivo. No interpretada como percepción de la sensibilidad, sino como un estado cognitivo, una situación cognitiva. Hay un par de textos en los que me estoy basando para ver esto. Bueno, 3, pero sobre todo 2, de una filósofa venezolana y un filósofo, me parece que norteamericano, aunque no rastreo bien su origen todavía. La filósofa es Lorena Rojas Parma y el filósofo es Grundrus, G. Grundrus. Esos dos textos se los voy a compartir. Igual están citados en el texto, la sistematización que les envié de los cursos anteriores, que se llama De la estética a las artes de la atención. Entonces, Lorena Rojas Parma dice que hay que tener en cuenta que en el momento que Platón está viviendo y escribiendo, no, o sea, hay una tradición filosófica de indistinción esencial entre lo sensible y lo no sensible, la razón, la emoción, la sensación y el juicio. Esta sería como la lectura que hace Rojas Parma, basándose en la visión de Protágoras o en la concepción de Protágoras del conocimiento y de la verdad. Y Protágoras como un digamos, un representante de esa tradición del constante cambio que está presente también en Heráclito y que se puede seguir rastreando hacia Oriente y hacia África. Esta propuesta de Rojas Parma me parece interesante porque nos sitúa en una racionalidad no moderna, una racionalidad distinta a la nuestra, en la que sí separamos emoción de juicio, de sensación, de razón y de sensibilidad. En cambio, nos hace pensar que la racionalidad griega, sobre todo la anterior a Platón, evidentemente con Platón la cosa cambia, pero digamos, la racionalidad, el sentido común, incluso la cosmovisión griega, indígena griega, anterior a Sócrates, no genera estas fronteras tan radicales entre estos elementos, ¿no? Por ejemplo, razón y sensibilidad. Este pareciera ser un fenómeno propiamente de ese periodo que va a tener su cúspide con Aristóteles como ideólogo del imperialismo helénico. El otro texto es este de G. Grundrus, que se llama Dos formas de creencia en Platón. Ese no está traducido al español y bueno, ahí en el texto de la estética a las artes de la atención hay un par de traducciones que yo estoy haciendo, de apenas fragmentos, ¿no? Pero también está planteando, como el texto de Lorena Rojas Parma, que la noción de aesthesis como percepción sensible, que es, digamos, tal como la conceptualizan los alemanes en ese momento prusiano de conformación de Alemania en el siglo XVIII, ese asumir que éstesis significa eso, viene de un texto de Platón que se llama el Teteo. En ese texto se está debatiendo
con la tradición de la filosofía del movimiento, de la filosofía esta que llamamos presocrática, en esta tradición de Heráclito, de que todo es cambio, de que nada es estable, ¿no? Y que en el Teteo se está discutiendo Sócrates debate con un seguidor de Protágoras, con un estudiante de Protágoras. Protágoras es visto luego como un sofista, como un eh, estafador, etcétera, ¿no? Y un poco el argumento de Sócrates es discutir un concepto de Protágoras que aparece citado en el texto, o sea, en el diálogo platónico, que Protágoras decía que aesthesis es epístome o epísteme. Y entonces ahí en ese texto Platón relaciona éstesis o aesthesis o estesia, digamos, podría ser la traducción al español, éstesis con el mundo sensible, el mundo de la materia, que si recuerdan un poco, seguramente han revisado alguna vez, han estudiado un poquito de filosofía platónica, filosofía socrática. Platón plantea que el mundo de la materia es un mundo falso, el mundo del fantasma. Es un mundo fantasmático, pues, irreal, en el sentido de que es copia de un mundo verdadero que no está en el mundo material. Entonces, en ese momento, Platón asocia aesthesis con materia, con percepción sensible, como lo van a entender los alemanes después. Y dice que eso no es conocimiento, obviamente en su propuesta filosófica. De hecho, es interesante que este Grundrus está planteando que en el fondo lo que hace Platón al relacionar éstesis con la percepción, esta relación entre lo que está oponiendo el texto platónico es a éstesis como percepción y en contraposición del ser. Es decir, la percepción como lo inestable, como lo propio, como asociada a la materia, a diferencia del ser, que es lo estable, lo inamovible, lo trascendental, lo inmortal, etc. Y que lo que plantea Grundrus, y que de esta diferencia, o esta relación de diferencia, esta relación diferenciada, ¿no?, entre percibir y ser, es que le permite a Platón introducir el concepto de fantasía. Es decir, la materia y lo asociado a la materia y su percepción, por ende, asociado como fantasía del ser, como falso ser, como fantasma. Incluso Grundrus termina diciendo también que él cree que si es que es un hombre, no sé, porque sabes que los gringos nada más ponen el apellido y la inicial del nombre, no sé si es una mujer o un hombre, la verdad. Pero en todo caso, Grundrus dice que supone que incluso es el momento en el que se introduce el término fantasía en el vocabulario griego. Pero es interesante, como el mismo Grundrus plantea, que en otros momentos de los textos platónicos, en otros textos platónicos de Platón, la palabra aesthesis se asocia a juicio también, a discernimiento, a cognición, discernimiento. Esto me parece muy interesante. Y no solamente a percepción sensible. Me pregunto como qué racionalidad y qué cosmovisión, qué visión de mundo, qué sentido común será ese que no distingue entre discernimiento, cognición y sensibilidad. Ese mundo que Platón tanto se esfuerza por abolir. Esfuerzo que los alemanes
Baumgarten, Wolf, Kant continúan. ¿Por qué solamente se van a quedar estos filósofos modernos? Se van a quedar solamente con la acepción de percepción sensible y van a desechar completamente la acepción de cognición, discernimiento y juicio, incluso juicio moral, que aparece incluso en los diálogos platónicos. Yo hice el ejercicio de buscar en un texto platónico, o intentar buscar, porque yo no hablo ni puedo leer griego antiguo, apenas puedo identificar algunas palabras, algunos sonidos. Estudié un poquitico de griego moderno, pero encontré la apología de Sócrates en una versión digital del Perseus Digital Library de la Universidad de Tufts. Encontré ahí el texto y hay esta página, Perseus, te pone la traducción en inglés. Entonces, bueno, ahí es interesante que en el parágrafo 40C, 40D, ahí, bueno, hay un texto en griego que no podría leer, pero identifico la palabra aistesis. Y entonces voy comparando la traducción de ese párrafo, así, línea por línea, y veo que la palabra aistesis la traducen como conciencia. En un sentido negativo porque en el texto griego está planteada negativamente. Dice así, no lo voy a traducir ahorita aquí en vivo, algo así como, porque el estado de la muerte, el estado de estar, el hecho, el estado de muerte, sí, es una de dos cosas. Puede ser una nada, lo cual implicaría que la muerte es una no conciencia de nada, o como dice la gente, es un cambio, una migración de lugar del alma, de un lugar a otro del alma, una migración del alma. Entonces ahí en la traducción donde dice aistesis, que aparece negativamente, es decir, como no conciencia, se traduce así como no conciencia de nada. Es decir, no se traduce como no tiene percepción sensible, fíjate, ¿no? No, ese no es el énfasis. Algo así como que el muerto no siente, como que si el estado de estar muerto es un estado de no sensibilidad, sino que es un estado de no conciencia. Es decir, de no discernimiento, donde no hay juicio, donde no hay razón, donde no hay cognición y donde no hay también percepción sensible. Entonces, este ejemplo me emocionó mucho encontrarlo en estos días porque pareciera que Grunruth y que Lorena Rojas Parma tienen razón. Bueno, Grunruth pone un montón de ejemplos, por cierto. Se fajó a revisar los textos platónicos. Una pequeña cita del texto de Grunruth dice que la traducción está, ahí está en el texto mi texto, en el que les envía la sistematización del cursillo, dice así, cito, la fantasía en la interpretación platónica es una creencia formada sobre la base de la percepción de los sentidos, como ya vimos, ¿no? Entonces, esta noción de aistesis como percepción sensorial difiere tanto de la noción de aistesis atribuida a Protágoras y Heráclito en el Teteo, como de la noción amplia empleada ocasionalmente por Platón en sus textos, según la cual incluso los casos de captación de argumentos lógicos cuentan como aistesis. Entonces, bueno, cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué los alemanes en el siglo XVIII se quedan solamente con el concepto de percepción sensible? ¿Por qué obvian esto que Grunruth llama la noción amplia, que emplea Platón, según la cual aistesis se utiliza para los casos de captación de argumentos lógicos? Argumentos lógicos. ¿Qué pasó ahí?
¿Por qué les interesa a los alemanes desechar todas esas otras acepciones de la palabra, del concepto? ¿Por qué quedarse solamente con la noción de percepción sensible? Asociada además al sentimiento y luego el juicio de lo bello. Yo voy sospechando que se va haciendo ahí lo que pudiésemos ir llamando una cárcel para lo bello, o una cárcel de lo bello. Y una cárcel que es una cárcel para nosotros y nosotras. Esa es un poco la sospecha. Un pequeño comentario de qué sucede con esa palabra en lo que se llama Edad Media, lo que quizás mal se llama Edad Media, es lo que sucede con la palabra aistesis en la Biblia. Entonces por ahí también hay un par de diccionarios respetados pues por quienes estudian teología, como el diccionario Tuji y el Thayer's Greek Lexicon, el Strong, que también es famoso. Entonces uno busca ahí cómo aparece la palabra aistesis. Y entonces, por ejemplo, en el Strong dice aistesis no solamente, bueno, y su conjugación famosa como aistánome, dice percepción, lo traduce así como percepción, dice no solo por los sentidos, sino también por el intelecto. Y después dice punto y coma, cognición, también significa cognición, discernimiento. Esto en los Proverbios 1:22, en Proverbios 2:10. Y ahí hay una palabra, dice, equivalente a una palabra en hebreo que no puedo rastrear. Sería interesante rastrear. En la carta a los filipinos, en 1:9, aparece como discernimiento moral, la palabra eistesis, como comprensión de los asuntos éticos. Y el diccionario dice Tugi, dice que eistesis es comprensión, percepción. Dice, esta palabra es usada para percepción moral. En varios diccionarios, como el Strong, bueno, también se vuelve a citar aquí, el Swanson, dice que significa tener la capacidad de comprender. Aistesis es tener la capacidad de comprender, tener percepción, tener discernimiento. Y de nuevo la referencia a los filipinenses, a la carta de los filipinos, como discernimiento. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Fíjate, ¿no? La Biblia. Cuando un monje de esos que llamamos medievales utilizaba la palabra, la utilizaba en todos estos sentidos. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Que todos estos sentidos se borraron. Bueno, y lo que estamos sospechando ante esta no continuidad histórica entre la palabra griega eistesis y la conceptualización o la tematización que hacen los alemanes de esa palabra, estamos sospechando que la invención de esta palabra, estética, aesthetic, le sirve a la nueva hegemonía filosófica prusiana, montada sobre la hegemonía de la Ilustración, que es una síntesis también, o un momento también de esa hegemonía, que es el momento también geopolítico. En geopolítica es el momento en que el poder, en eso que ya se llama Europa, se moviliza, el poder económico se moviliza del sur de Europa al norte de Europa. España ya pierde definitivamente su poder como imperio. Entonces esa palabra funciona para generar un patrón de poder. Un patrón de poder que tiene como
ámbito de control, el sentimiento de lo bello, el gusto, las artes bellas y el genio. Fíjate que en la tradición que acabamos de revisar, bíblica y griega, ni siquiera Platón va a relacionar la palabra aistesis con la belleza, por ejemplo, o el genio, por ejemplo, y menos el gusto, y mucho menos el sentimiento de lo bello, o la experiencia de lo bello, quizás todavía no tematizada como sentimiento. Al parecer la palabra estética permite la creación de un ámbito de poder que pudiésemos llamar el del sentimiento, un ámbito de poder sentimentalista, perfecto para la configuración de la subjetividad de la modernidad. Decimos ahí la pieza que le faltaba a la subjetividad de la modernidad. La pieza que sostiene el ego de la modernidad, que ya es un ego de conquistador, ya es un ego de dominio de la naturaleza, es un ego conquiro, un ego cogitans. Le faltaba el autoerotismo, que sería como la consecuencia lógica después de un ego, de una subjetividad que se para frente a la naturaleza como superior. Lo que le falta es describirse como autoerótica, de sentimientos superiores. Un ego que es superior en fuerza bélica, superior en fuerza cognitiva. Le faltaba asumirse como superior espiritual y sensiblemente. Por eso pareciera que el sentimiento se configura entonces como una zona de poder. Y como sucede con los dos casos anteriores, o sea, con el dominio de los pueblos dominados, los pueblos exteriorizados, los pueblos pisoteados, los pueblos despojados, pero también el dominio de la naturaleza a través del concepto de razón de la modernidad, el concepto cartesiano de conciencia, faltaba el dominio del sí mismo corporal, sensible y sentimental. Y por ende el dominio de la sensibilidad, y la sensibilidad o el sentimiento, más bien el sentimiento, como ámbito de dominio. Si la razón moderna permite el dominio de la naturaleza y el ego del conquistador, o sea, la racialización justifica el dominio de los pueblos que no son los europeos, el sentimentalismo permite el dominio de las subjetividades, sobre todo de aquellas que no se asumen como autoeróticas ni sentimentalistas, que quedan reducidas a ser pasado, quedan reducidas a ser falsas, bárbaras, inhumanas. Por eso es tan importante la aparición de la estética como concepto, porque está permitiendo además la justificación de el concepto de antigüedad que necesitan los pueblos europeos nuevos. Es un nuevo mundo. Recuerden que Europa es un nuevo mundo. Si atendemos bien a la lectura descolonial de la historia de Enrique Dussel, entre otros, Europa y Quijano y Wallenstein, Europa es tan nuevo mundo como América. Y la invención de ese nuevo mundo requería una espiritualidad del capitalismo como religión, como nos ha enseñado Walter Benjamin, y que, como nos plantea José Romero Lozaco, es la continuación por la vía de la secularización de la cristiandad como proyecto civilizatorio. Eso es lo que en la teoría descolonial, en los debates descoloniales, estamos llevando modernidad. La
invención de la antigüedad permite entonces que esta nueva hegemonía geopolítica tenga, digamos así, pedigrí, tenga historia. Una historia que necesariamente tiene que ser inventada, por supuesto. Y que esa invención pone entonces su origen, hace su propia genealogía y construye su origen en los griegos, sobre todo los del periodo helénico, los supuestos inventores de la democracia. Y vemos que esa invención de la antigüedad les permite, ya vemos que es una, como toda invención, es también una edición, y les permite entonces a estas nuevas culturas que ahora llamamos europeas, cortar y pegar lo que les interesa de ese mundo que ahora asumen como el mundo de su propio origen. Aunque eso no sea cierto, no importa. Como tampoco importa en esa edición que hacen los alemanes fundamentalmente con la palabra estética, no importa dejar de lado todos esos sentidos que acabamos de estudiar y quedarse solamente con la noción de percepción sensible, con esas intenciones, que es la que, bueno, se nos han aparecido como las lógicas, ¿no? O sea, esas intenciones de generar un campo de poder en un mundo de una nueva espiritualidad secularizada, donde ya Dios, Cristo, está desdibujado, o cada vez más desdibujado, o cada vez más dependiente del Dios del capital, que, como hemos revisado con Dussel, con Juan José Bautista, con Karina Ochoa, etcétera, con nuestros profesores descoloniales, profesoras descoloniales, y con Franz Hinkelamer, por supuesto, y en esa línea de Walter Benjamin, se trata de una espiritualidad encubierta, de una espiritualidad autoinvisibilizada, una espiritualidad que es una religión, en verdad, una religión encubierta, la religión del capital, y que tiene como esos tres ámbitos de dominios como sus ámbitos de poder esencial, ¿no? Es decir, la conquista, es decir, la colonialidad, la racialización, la conquista también de la naturaleza y la conquista de la subjetividad por la vía de la estética y por la vía del sentimiento. Todo esto está como muy claramente planteado si revisamos desde este marco crítico que estoy planteando, si revisamos el concepto de genio desde aquí, que bueno, eso lo haremos en otra sesión.